hablar del socialismo marxista o científico y el anarquismo, dos corrientes políticas muy influyentes e importantes del siglo XIX. Unido a ello, también entraría el socialismo, que gracias a estos pensamientos, pues dio lugar a movimientos sindicalistas que eran asociaciones formadas por obreros en las cuales los propios obreros pedían derechos. Así que voy a comenzar hablando primero del anarquismo y de su principal figura como fue Bakunin. Así que comienzo hablando de ambas corrientes políticas del siglo XIX. La principal figura del anarquismo fue Bakunin. Y el anarquismo es una corriente que surge durante el siglo XIX. Su principal figura, como he dicho, es Bakunin, que nació el 30 de mayo de 1814 en Rusia, que fue teórico político, filósofo, sociólogo y revolucionario anarquista, y fue de los pensadores de la primera generación de filósofos anarquistas. Murió el 1 de julio de 1876 en Berna, en Suiza. Ahora voy a hablar del pensamiento de Bakunin. El pensamiento del anarquismo. Bakunin propugnó la supresión del Estado y de toda forma de gobierno, la disolución de las Fuerzas Armadas, innecesarias al no existir estados, y también la desaparición de las iglesias. Claro, la pregunta es, ¿cómo se organizaría la sociedad? Para Bakunin, la revolución industrial provocó la aparición de grandes ciudades. Postuló pequeños centros de población, que serían aldeas, que él mismo las llamó comunas. Y en las comunas lo que no existe es la propiedad privada. Su pensamiento es vivir en la época del Neolítico, en la cual había aldeas. Esto quiere decir retroceder al periodo prehistórico. Tuvo gran influencia, pero con Marx chocó por dos principios. Y también chocaron ambas figuras, tanto Marx como Bakunin, personalmente, y provocó que los anarquistas fuesen expulsados de la Primera Internacional. Continúo hablando del pensamiento de Bakunin y esas dos diferencias con Marx. Las diferencias entre el anarquismo y el socialismo marxista fueron las siguientes. En primer lugar, mientras Marx creía que la revolución la harían los obreros industriales, pero no los campesinos, a diferencia de Bakunin, en la cual los campesinos tendrían un papel destacado en la revolución. En segundo lugar, mientras los socialistas marxistas se afanaron por la conquista del Estado, los anarquistas solo pensaron en su destrucción. Por ello, los anarquistas no entraron en política, ni fundaron partido, ni intervinieron en elecciones ni en parlamentos. Con ello, dio lugar a que el anarquismo tuviera posibilidades muy limitadas para llevar a cabo cualquier acción. Ahora voy a hablar de Marx y de Engels y del socialismo marxista o científico. El socialismo marxista o científico. Las principales figuras fueron Marx y Engels. El socialismo científico o marxista ejerció mayor influencia en la movilización del proletariado. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Fue economista, analizó las causas de los problemas obreros. En Londres, en la biblioteca del Museo Británico, desarrolló sus teorías, tras reunir suficiente documentación. Fue filósofo, sociólogo, periodista. Murió el 14 de marzo de 1888 en Londres, Reino Unido, y su amigo Friedrich Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, Alemania. Fue filósofo, politólogo, sociólogo, periodista y amigo de Marx. A la muerte de Marx, prosiguió sus trabajos y publicó sus obras póstumas. Murió el 5 de agosto de 1895 en Londres, Reino Unido. Ahora voy a hablar del pensamiento marxista o científico. Así que continúo hablando del socialismo marxista o científico. La primera obra de Marx es
tesis sobre Feuerbach de 1845. En ella afirmó que los filósofos se limitaron a interpretar el mundo cuando su verdadera misión era transformarlo. Fiel a este estilo, publicó con Engels su obra más directa y sintetizadora de su pensamiento, el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, que se publicó en 1848, partiendo de la información de que los problemas sociales se debieron a la lucha de clases entre una clase explotadora, la burguesía, frente a la clase explotada, el proletariado, concluyó lanzando un llamamiento a los proletariados de todos los países se unieran y rompiesen sus cadenas. Esta obra tuvo una enorme difusión. Y otra obra también muy importante, como es la obra del Capital, se publicó en 3 partes, con algunos años de diferencia. La segunda y tercera parte se publicó tras la muerte de Marx. Continúa hablando del socialismo marxista o científico. La obra del Capital efectuó una demoledora crítica del capitalismo, sistema que para Marx se basó en la explotación. Los que poseían las máquinas, los propietarios, explotaban a los que no las poseían, los obreros. Los libros y ideas de Marx inspiraron a las revoluciones más importantes del siglo XX. La explicación de esta influencia radicó en que algunas de sus tesis se comprenderían a través de ejemplos. Vale, ¿cómo sería la interpretación económica según Marx? O materialista al final de la historia. Para Marx, el motor no fueron héroes, ni grandes hombres, ni monarcas, ni las ideas. El motor de la historia es la economía. La actuación de los grandes hombres y la incidencia de las ideas dependían de las circunstancias económicas. Un cambio de la economía provocaría un cambio en la sociedad, en la mentalidad, en los valores. Esto quiere decir al final que para él no es ni héroes, ni monarcas, ni las ideas. Lo más importante no. Lo más importante para Marx es la economía. Si la economía funciona, la sociedad va bien. Si la economía no funciona, la sociedad va mal. Continúo hablando de otro de sus puntos más importantes. Las luchas de clases para Marx. En la sociedad primitiva no existía la propiedad. Con la aparición de la propiedad, la sociedad se dividió en 2 grupos. Por un lado se encuentran los propietarios y por el otro los desposeídos. De esta forma surgió el antagonismo entre ellas. Ese antagonismo vive en la época de Marx, que serían o fueron los burgueses y proletariados, y la lucha contra la burguesía habría una sociedad más justa. Al final, lo que quiere decir con esto es que si se lucha frente a la burguesía, pues esa sociedad es mucho más justa, más igualitaria entre todos. En cuanto a la dictadura del proletariado, fue uno de los principios más discutidos del marxismo. Marx no incluyó esta expresión en el Manifiesto Comunista. Lo citó en su correspondencia, que si fuera un postulado que tuviera que elaborar. Partió de la idea de que el Estado se apoyaba de la dictadura burguesa y Marx anunció que la conquista del poder la instaurarían los obreros por la dictadura del proletariado, por un tiempo limitado, que sería más el necesario para organizar esa sociedad. Es decir, que al final, lo que te dice en la lucha, la dictadura del proletariado, es decir, según él lo que hace una crítica es porque hay una dictadura de la burguesía, burguesa, etcétera, etcétera, y que la única manera en la cual los obreros o proletariados para acceder al poder es llevar a cabo esa dictadura, que sí, que tiene un tiempo limitado, y que cuando ese tiempo limitado termine, ya es porque se ha formado la sociedad. Entonces, estas 2 ideas son muy importantes para más o menos entender junto con la anterior de la economía, porque si la economía va bien, la sociedad marcha bien. Él dice que en la prehistoria no había lucha de clases. Entonces eso aparece cuando se produce el estallido de la revolución industrial. Entonces ya hay 2, burguesía, proletariado, obreros y luchas. Entonces al final lo que quiere él es que habría que realizar una lucha contra la burguesía para que la sociedad fuera más justa. La dictadura del proletariado, pues, es llevar a cabo un poder en la cual, partir contra esa dictadura burguesa según Marx y conquistar el poder por los obreros. Y en sí tiene un tiempo limitado, se forma la sociedad y ya termina.
continúa hablando de un punto muy importante también de Marx. El proceso desembocó no en una sociedad en la que el proletariado fuese la clase dominante, sino en una sociedad sin clases y todos los individuos tuviesen las mismas oportunidades. No habría propietarios, la propiedad es colectiva. Esto al final lo que quiere decir es que, para Marx, lo que dice que una sociedad sin clases es mucho más justa porque para él, si hay alguien que manda ya hay una persona que tiene bienes y el resto no. Entonces, por ello, lo que lleva a cabo en la sociedad sin clases es que todos son iguales ante la ley, que todos tienen unas oportunidades y al no haber propiedad privada o al no haber propiedad, todos tienen una propiedad colectiva. En cuanto a las ideas marxistas, fueron criticadas como admiradas por muchos pensadores y se han tenido en cuenta. Influyó en el mundo contemporáneo, pero el pensador alemán, a partir de su experiencia, ideó su pensamiento conociendo la vida de los obreros de su época, que fue en Reino Unido. Al final fueron ideas del momento histórico que para aplicarlas en otro periodo histórico exigían reflexionar, como intentaron muchos seguidores destacados. Al final, lo que más nos habla es que sus ideas fueron para un momento determinado dentro de la historia. Sí que muchos de los seguidores las han llevado a cabo en otros países y el pensamiento socialista, marxista o científico ha influido en muchos aspectos y periodos históricos. Con esto termino. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Y decir lo último, tengo algo de historia. Así que, saludos, adiós.